Ok, para el curso de biología, entonces, hemos trabajado reproducción humana desde la definición general y comenzamos a hablar del sistema reproductor masculino. Entonces, en este sistema, pues hablamos ya del sistema de conductos y de las glándulas anexas. Si no estoy mal, hasta aquí es que hemos llegado. Pero hasta acá la prostatitis, pues vamos a hablar de los genitales externos, que es la última parte del sistema reproductor masculino y ya llegamos al sistema reproductor femenino. Entonces, esta es la última parte. Acá, bueno, hablando de sistemas reproductores, todo lo interno y externo los hace diferentes. Entonces, son totalmente distintos debido a que cumplen con una función muy específica en la reproducción. Entonces, el sistema reproductor masculino se encarga de producir espermatozoides y de hacerlos llegar al tracto reproductor femenino para que, pues, si las condiciones son las adecuadas, se dé un embarazo. Entonces, vamos a terminar de ver este sistema. En los genitales externos se incluyen el pene y el escroto. El escroto, vamos a verlo primero, es lo que están observando en la ilustración. Es un saco de piel que cuelga fuera de la cavidad abdominal entre las piernas y en la base del pene. El escroto suele colgar libremente del cuerpo proporcionando a los testículos una temperatura menor que la del cuerpo. A ver, esto es estratégico, porque bien podría estar de forma interna y los testículos pueden cumplir perfectamente con su función, pero se encuentran fuera del cuerpo debido a la temperatura que necesitan los espermatozoides para producirse. Entonces, el escroto cuenta con una función termorreguladora. Entonces, dependiendo del clima, va a hacer cambiar la posición de los testículos para que la temperatura trate de mantenerse pues más o menos estable. Entonces, si abriéramos, pues aquí podríamos ver, está el testículo adentro, el epidídimo, luego está la capa de venas y arterias que pues nutre toda esa zona, y de ahí las capas de tejido que forman la piel escrotal, que son varias, podemos ver, son aproximadamente 3 capas. Entonces, le da ese refugio, también los protege y pues bueno, ayuda a regular la temperatura. Por ejemplo, si hay demasiado calor, aleja los testículos del cuerpo. Si hay demasiado frío, los acerca para que el calor corporal pues llegue hasta ellos. Entonces, cumple con esa función termorreguladora. Además, en esta ubicación es bastante expuesta, entonces contiene toda la herencia genética, pero aparentemente no se puede producir esperma viable a la temperatura normal del cuerpo. A ver, hagamos una pausa aquí. ¿Alguien recuerda cuál es la temperatura interna del cuerpo humano, la que siempre tratamos de mantener estable? Es muy cercana a la que dicen los termómetros estos cuando uno entra a Pradera o a algún centro comercial o una tienda o un banco, le dicen una temperatura corporal, pero es un poquito distinta a la del cuerpo, pero es muy cercana a ese número. De 36, creo yo. Uno más, 36 y más normalmente 37 grados centígrados, pero si se dan cuenta es muy parecida a la que marcan esos termómetros. Y es una temperatura más externa de superficie, ¿verdad? 36.4, 35, pero me da risa cuando uno le marca, por ejemplo, 36.6 o .8 y los de la tienda se le quedan viendo a uno con cara de ¿será que lo dejo pasar? Pero sí es normal, la temperatura del cuerpo humano, 37 grados, es normal completamente. Ahora, ya que uno llegue con 37.5, 38, ahí sí ya sería de preocuparse un poquito porque ya está iniciando una fiebre. 39, no digamos, y con 40 hay que tener cuidado porque si no se va con San Pedro. Entonces hay que tener cuidado con la fiebre, pero bueno, ese es un indicador. La temperatura normal es a los 37 grados centígrados, al menos interna. Ahora, a esa temperatura no se pueden producir espermatozoides, es imposible. Entonces,
necesita 3 grados centígrados menos. O sea que más o menos para producir espermatozoides sanos o espermas sanos, los testículos tienen que estar a 34 grados centígrados. O sea, tienen que estar un poco más fríos del cuerpo humano. Por ello es que son órganos externos. Entonces el escroto ayuda a regular esa temperatura, porque no tienen que estar ni a más temperatura ni a menos. Entonces, por eso es que con el calor o con el frío se dilata o se contrae para separarlos del cuerpo o para acercarlos y que el calor se mantenga estable en esa temperatura para poder producir espermatozoides sanos. Entonces, no es solo un saco de piel que los contiene, sino que tiene una función termorreguladora. Algo un tanto curioso, ¿verdad? Cómo es que trata de mantener esa temperatura, pero eso es lo que realiza el escroto entonces, mantenerlos a esa temperatura donde se puedan producir sanos. Veamos. Bueno, el siguiente órgano pues es el pene. Este está diseñado para introducir el esperma en el tracto reproductor femenino. Esa es la función biológica de este órgano. Está cubierto de piel y consiste en un eje o cuerpo que termina en una punta alargada llamada glande. La piel que cubre el pene está suelta y se dobla hacia abajo para formar un pliegue de piel que es el prepucio, rodeando el extremo más cercano al glande. Este, pues en algunas personas es removido, esa operación se llama circuncisión, ¿verdad? Ah, aquí está abajo. Con frecuencia el prepucio se elimina mediante una sencilla operación quirúrgica poco después del nacimiento por un procedimiento llamado circuncisión. No a todos los varones se les realiza, algunos sí, algunos no. Algunas veces es por cuestiones culturales, otras por higiene, porque, por ejemplo, cuando sí se tiene el prepucio y se tiene una mala higiene, se convierte en un lugar perfecto para hongos, bacterias y demás. Entonces, por higiene es que algunas veces se quita, pero si el hombre no ha sido circuncidado, pues tiene que tener una buena higiene para evitar infecciones en esta zona de su cuerpo. Entonces, esto del prepucio, pues es únicamente algo opcional. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el mecanismo o la función importante de este órgano? Pues es lo primero, y para ello, pues cumple con ciertos aspectos que vamos a ver ahorita. Internamente atraviesa ahí, se recuerdan, la uretra esponjosa o peniana. Está rodeada por 3 áreas alargadas de tejido eréctil, un tejido esponjoso que se llena de sangre durante la excitación sexual. O sea, una erección es una vascularización se llena de sangre ese tejido esponjoso para darle rigidez, ¿verdad? Entonces, esto hace que el pene se alargue y se vuelva rígido. Este hecho llamado erección ayuda a que sirva como un órgano de penetración para que el semen llegue al tracto reproductor femenino. Es necesario, es cuestión de supervivencia de las especies, la reproducción, y pues bueno, a veces el ser humano entiende este acto como un poco más allá, ¿verdad? Entonces, en los animales tiene una connotación meramente instintiva y se da solo por etapas de apareamiento, ¿verdad? Época específica del año donde se aseguran que al tener sus crías vayan a nacer en épocas donde hay abundante comida. Por ejemplo, evitando el invierno. O sea, los animalitos tienen eso programado en el sentido de que se van a aparear y sus crías van a nacer en una buena temporada, porque si nacieran, por ejemplo, en el invierno, que hay poco alimento y las condiciones son más duras, estas no tienen muy pocas probabilidades de vivir. Y lo que necesitan son crías que sobrevivan y pues que la especie siga existiendo. En el caso del ser humano, pues no hay épocas ni pensamos en esos aspectos, porque sea invierno, verano, otoño, temporada que sea, el ser humano se puede proveer su alimento, ¿verdad? O sea, la vida es un poco más fácil para el ser humano que para el resto de animalitos. Entonces, aquí en la especie humana tiene una connotación más social, estructurada en la base del matrimonio, pero tristemente en nuestro país
hay muchos casos de embarazos en adolescentes, ¿verdad? Entonces hay que educar a las personas, explicar el proceso tal y como es, pero también las consecuencias, ¿verdad? Un hijo a cualquier etapa de la vida es un gran reto, pero hay etapas en las que uno está más preparado, ¿verdad? Ya con un trabajo, con casa propia, un vehículo, ¿verdad? Lo que usted quiera tener entonces, en ese momento uno dice, bueno, un hijo, puedo con ello, pero a los 14 años, 15 años, o sea, sí salen adelante en muchos casos, pero de una forma más difícil de que si se hubiera preparado antes. Entonces, en el caso del ser humano son otras condiciones, ¿verdad? No como las demás especies animales. Pero en síntesis, lo que estábamos viendo, ya me fui por otro lado, es la función del pene, ¿verdad? Que es eso, llevar el esperma al tracto reproductor femenino y ocasionar un embarazo. Entonces, esa es la función. Entonces, para ir terminando el tema del sistema reproductor, creo que solo nos queda hablar de las hormonas. Estamos acá viendo ya la estructura completa. O sea, ahorita sí ya vimos todos los órganos importantes. Tenemos desde los testículos que forman el esperma, el epidídimo, donde tardan 20 días en atravesarlo y durante ese tiempo maduran. El conducto deferente que los lleva hacia la próstata, donde se mezclan con el líquido de la vesícula seminal y el líquido prostático y bajan a la uretra, que va a atravesar el cuerpo del pene hasta el glande, hasta ser expulsado el esperma del cuerpo masculino. Y pues, si las condiciones son favorables, llegan al tracto reproductor femenino y ocasionan un embarazo. Entonces, para eso es que existe todo esto. Obviamente, por esa función de hacer llegar el esperma al tracto reproductor femenino, es que el pene es un órgano externo. Y los testículos están dentro del escroto, pues que va a ser un órgano externo también, más por la termorregulación y mantener esa temperatura para que los espermas se generen y estén saludables. O sea, si fuera un órgano interno, la temperatura siempre sería 37 grados centígrados en ese umbral, pero no les sirve, por eso son externos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿O todo está claro? ¿Dudas, comentarios, preguntas? O a ver, confirmen si sí se está escuchando, porque ya me dio pena que sea cuestión de que no escuchen. Si se escucha, señor. Señor, todo está bien. A ver, Todo bien. muy bien. Bueno, miren, la verdad es que estos temas a veces tienden a ser incómodos para algunas personas escucharlos, ¿verdad? Y hay dudas, pero da penita. Pero es un proceso natural, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo total y enteramente desde el punto de vista biológico, que es parte de nuestra estructura, de nuestras funciones biológicas y pues hay que verlo como tal. Entonces, dudas o comentarios pues son libres de hacerlos, siempre y cuando sean con respeto. Entonces, pues habiendo terminado los órganos externos, solo nos falta hablar de las funciones reproductoras masculinas. Entonces, aquí sí, mucha atención porque vamos a procesos que tal vez no son tan conocidos como las estructuras del aparato reproductor masculino, que es tema que nos dan desde la primaria, ¿verdad? Ahí está la pobre maestra de primaria luchando por cómo explicarle a niños pequeños estos temas sin que se escuche mal, sin que llegue un padre escandalizado ahí a preguntar por qué. Pero bueno, ustedes ya son más grandes y es parte de nuestro contenido. Entonces, casi no nos hablan de la espermatogénesis, que es el proceso por el cual se forman los espermatozoides. Entonces, le vamos a llamar así, espermatogénesis, a la producción de espermatozoides que empieza durante la pubertad y a lo largo de la vida. Este proceso sí es más, dura más años que la ovulación, ¿sí? El hombre entra en la andropausia casi a los 60 años, 70 algunos, o sea que todavía pueden tener hijos. Ahora que a un hombre de 80, 90
o casi 100 años le digan que tiene un hijo, eso es, o sea, que una mujer esté esperando un hijo de él, pues eso es más imposible, más suena a engaño, ¿verdad? Pero porque hay una androgénesis, o sea, andropausia, perdón. Así como hay una menopausia en el caso de la mujer, pues hay una andropausia también en el caso del hombre. En alguna etapa de su vida va a dejar de producir espermatozoides. Pero eso sí, va, eso es después, muchos años después, dura bastantes años la vida reproductora del género masculino, dura casi las 5 décadas. Entonces, cada día un hombre fabrica millones de espermatozoides, millones. Por eso dicen que los métodos anticonceptivos están mal dirigidos, es decir, la mujer ovula o expulsa un óvulo por mes, si mucho dos, digamos, y si tiene suerte, pues gemelos, pero es uno a más 2 óvulos al mes. En cambio, el hombre puede generar espermatozoides diariamente. Entonces, quizás los métodos anticonceptivos debieran estar enfocados a los hombres, pero están más enfocados a la mujer. Entonces, millones de espermatozoides al día y solo uno va a fertilizar un óvulo. Así que parece que la naturaleza se ha asegurado el hecho de que la especie humana no se vea amenazada por falta de espermatozoides. Es decir, tienen lo suficientes como para incluso podría embarazar a una mujer por día. Esa es la cuestión en cuanto al género masculino. En cambio, la mujer puede quedar embarazada una vez cada año, pues, porque son 9 meses de embarazo y pues el periodo de recuperación. Pero aún así hay mujeres acá en Guatemala que tienen un niño, al año ya está la niña, al otro año ya está, y van así chiquititos. Un año de diferencia, 11 meses de diferencia, es bastante complicado, ¿verdad? Porque ya no es solo una responsabilidad, son varias. Entonces, pero hablando de la generación de espermatozoides, son millones al día. O sea, es muy alta la reproducción de estos gametos. O sea que la especie humana, pues como dice acá, no va a dejar de existir por falta de espermatozoides, ¿no? Porque se generan los suficientes al día. Y bueno, es todo un proceso un poco complicado, no es tan sencillo. La maduración de los espermatozoides o la reproducción de estos se da por un tipo de división celular llamada meiosis, ¿sí? Anótenlo por ahí, es meiosis. La meiosis se da como dos mitosis juntas, dos divisiones celulares juntas, que no va a dar origen a 2 células, sino a 4. Entonces, veamos primero lo que está del lado derecho. Dice, la producción de espermatozoides o espermatogénesis empieza durante la pubertad. Ah, eso ya lo habíamos visto. Hasta espermatozoides. Como se ha visto con anterioridad, los espermatozoides se forman en los túbulos seminíferos de los testículos. Vale. Y salen de unas células precursoras primitivas llamadas espermatogonias. Entonces, ese nombre es importante. Las espermatogonias son células que se dividen para dar origen a los espermatozoides. ¿Sí? De esas células provienen. Estas se encuentran en el extremo exterior o periferia de cada túbulo. Las espermatogonias pasan por una serie de divisiones mitóticas rápidas para construir la línea de células precursoras desde el nacimiento hasta la pubertad. Todas estas divisiones simplemente producen más células precursoras durante la vida reproductiva del varón. Entonces, si observan el esquema que está del lado derecho abajo, de color celeste el fondo, vemos que hay 2 adultos que son diploides multicelulares, es decir, que cada una de sus células tiene 46 cromosomas. En el cuerpo de ambos se produce por meiosis los gametos que son haploides, el óvulo y el espermatozoide. Haploide significa que en lugar de 46 cromosomas, solo tienen 23, o sea, tienen la mitad. Ahora, piensen un momento y me van a responder.
por qué el óvulo tiene la mitad de los cromosomas que tiene cualquier célula del cuerpo humano y el espermatozoide también tiene solo la mitad. O sea, ¿cómo hacemos para que después sean 46 y no solo 23? La respuesta está en el mismo esquema, pero a ver quién la explica o me dice qué es lo que piensa. ¿Llegan a unirse, señor? Exactamente. ¿Y cómo se llama la unión del óvulo y el espermatozoide? Eso lo vimos en las primeras clases de este bimestre. ¿Cómo? Ah, cigoto. Cigoto es la célula resultante, pero el proceso está escrito allí en un cuadrito blanco. Fertilización. Fertilización o también le pueden llamar fecundación. ¿Oyeron? Sí, fertilización o fecundación pues son el mismo asunto. Y como dijo su compañera, es cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Entonces, póngase a pensar esto. Los gametos tienen la mitad de cromosomas o de material genético, porque están destinados a fusionar núcleos, entonces 23 más 23 pues nos da 46 cromosomas, lo que necesitamos para ser un ser humano pues normal. Si tenemos cromosomas de más, se dan enfermedades como el síndrome de Down, es por una mutación en cromosómica, o sea, hay más o hay menos cromosomas, causan enfermedades y el ser humano ya no es normal, porque nuestro ADN está diseñado para eso, para tener 46 cromosomas. Si ven el ADN de una mosca, si no estoy mal, estaba leyendo que eran como 150 cromosomas. Es distinto para cada especie. Pero en la nuestra, como seres humanos, necesitamos células con 46 cromosomas, excepto nuestros gametos, óvulo y espermatozoide, porque están destinados a fusionarse. Entonces, cuando se unen, dan origen al cigoto, que es la primera célula de todo ser humano, y esa ya tiene 46 cromosomas, la mitad de su papá y la mitad de su mamá. Por eso usted tiene características físicas, hasta conductuales, parecidas a su mamá y a su papá. Ahora, si se parece un poco al vecino, no, no van a ir a ver a su vecino para ver si se parecen, no. Entonces, el cigoto tiene esa información genética. Digamos que usted se parece físicamente a su papá, pero el carácter es igualito al de su mamá, pues ahí está esa herencia genética. Algo de ellos pasó porque tienen la mitad de información genética de ambos. O sea, su ADN es una construcción basada en la genética de sus dos padres. Y si usted se parece más a sus abuelos, recordemos que el ADN de ellos está en sus papás y pasó a usted. Entonces, la genética es un tema bastante amplio que abarcar, pero pues a veces se salta generaciones. Puede ser que su papá no se parezca mucho a su abuelo, pero usted salió idéntico a su abuelo o a su abuela. Se saltó una generación esa característica. Puede ser. Entonces, genéticamente hay mucho que hablar. Pero nos quedamos acá, en que el óvulo y el espermatozoide necesitan ser haploides, es decir, tener solo 23 cromosomas, para que al juntarse, al fecundar el espermatozoide al óvulo, fusionan núcleos, dan origen al cigoto, que es una célula ya diploide, ya con 46 cromosomas, una célula de normal para cualquier ser humano. Esta empieza a dividirse y pues se da todo lo del embarazo, nacimiento, crecimiento, hasta ser adultos, pues son adultos multicelulares y cada célula es diploide con 46 cromosomas, que lo hacen ser como ustedes, ¿verdad? Cabello liso o cabello ondulado, piel morena o piel clara, alto, bajo, con facilidad para engordar o de las personas que comen y nunca engordan. Todo eso está escrito en su ADN. Entonces, este es el ciclo de vida del ser humano. Y los espermatozoides se generan con lo que están viendo del lado izquierdo, donde tenemos dos células diploides, que son los espermatogonios, dan origen a dos tipos diferentes de células.
las precursoras tipo B, que son las que van a dar origen a los espermatozoides, y a la tipo A, que esa pues permanece en la membrana, esa es distinta. Entonces, las células precursoras tipo B que nacen de los espermatogonios se dividen en meiosis 1 y dan origen a 2 células, los espermatocitos secundarios. Se dividen nuevamente y dan origen a la espermogénesis. Y son 4 espermátidas tardías las que surgen, que van a madurarse en el epidídimo hasta generar 4 espermatozoides. ¿Sí? Es por un proceso de meiosis. Por eso salen 4 células haploides, todas con la mitad de información genética. Todas las demás células del cuerpo humano, las células somáticas, se dividen por mitosis. Y, por ejemplo, viene una célula del hígado, un hepatocito. Esta viene, duplica todo su contenido y luego se divide a la mitad y salen 2 hepatocitos idénticos, con 46 cromosomas. Pero en la meiosis, una célula se divide en 2 y luego esas 2 células se dividen en otras 2. Entonces se obtienen 4 células, pero haploides. Esa es la diferencia entre meiosis y mitosis. La meiosis se da solo en los gametos reproductores, óvulos y espermatozoides. Y la mitosis se da en todo el resto de células de nuestro cuerpo. A ver, este tema hablé varias cosas, entonces aquí sí quiero que me digan si sí se entendió, si necesitan que les repita algo. Miss, ¿cuál es la diferencia de la meiosis con la mitosis? Muy bien, meiosis, puedes anotar ahí, hagan su cuadro comparativo, eso como ayuda para estudiar. Ponga del lado izquierdo mitosis y del lado derecho meiosis y escriban similitudes y diferencias. Una similitud entre las dos es que ambas son divisiones celulares o formas en que se reproducen las células. La mitosis genera 2 células hijas idénticas con 46 cromosomas. Esa es la función de la mitosis. Y también se da en todas las células del cuerpo, excepto los gametos. Se da en las células de la piel, en las neuronas, no, en las células de los órganos internos, las de los riñones, en todas se da, excepto en el óvulo y el espermatozoide. Son células diploides las que originan la mitosis, con 46 cromosomas. En cambio, esto ya va del otro lado, en la meiosis es un tipo de división celular que da origen a 4 células hijas. Pero estas son haploides, así como lo dice acá con H, haploides. Significa que solo tienen 23 cromosomas, la mitad del material genético que tendrían que tener. Eso lo causa la meiosis, 4 células hijas haploides. Y la meiosis solo se da en los gametos. Si aún no tiene muy seguro qué son los gametos, pues anote espermatozoides y óvulos. Esa es muy resumido lo que es la mitosis y la meiosis, para que las diferencie. ¿Estamos bien ahora? Sí, Miss, gracias. Muy bien, pasemos entonces. Al final la espermatogénesis es solo la meiosis de las células precursoras de los espermatozoides, ¿verdad? Que surgen de los espermatogonios. Los nombres son muy similares, pero creo que hay que anotarlos en orden
Hay que leerlos varias veces para poder ir asociándolos, ¿verdad? Porque sí son nombres muy parecidos. Espermatogonios, espermatozoides, son nombres muy parecidos, pero hay que estudiar las diferencias. Y veamos la estructura de un espermatozoide. A ver, en la imagen del inciso A es una micrografía electrónica por escáner de un esperma maduro. Está aumentado, tiene un aumento de 600x. Los microscopios comunes que uno usa en el laboratorio del colegio, incluso en el laboratorio clínico al que voy, su aumento más grande es 100x. Esto es 6 veces más amplio. Estamos viendo cómo son los espermatozoides. Yo los he visto en el laboratorio y realmente tienen esa forma y se mueven, pero no a tanto detalle como esa micrografía. Esto es con un microscopio bastante poderoso, porque las células, estas son diminutas, ¿verdad? Son de las células más pequeñas que hay. Y en el inciso B vemos un diagrama de un espermatozoide, es decir, un dibujo. Estas son todas las estructuras que tienen. Lo podemos dividir en 3 partes principales: cabeza, cuello y cola. ¿Sí? Cabeza, cuello y cola. La cola la podemos llamar también flagelo, que es ese filamento axial de la cola. Es un flagelo. En la cabeza hay un acrosoma, que es ese recubrimiento que tiene el núcleo. Entre la cabeza y el cuello hay un centriolo proximal, un centriolo distal que mantiene a la cola o flagelo pues bien ubicada centralmente atrás del núcleo para poder impulsar al espermatozoide. En el cuello hay una pieza intermedia que adentro tiene muchas mitocondrias. No sé si lo han visto alguna vez, pero la mitocondria es un organelo de toda célula encargada de la producción de energía. Entonces, ¿por qué creen que el espermatozoide tiene tantas mitocondrias? ¿Para qué necesita tanta energía? ¿Alguna idea? No. Ni idea, dice el compañero. Bueno, miren, al final es un tanto lógico. El espermatozoide necesita moverse. Para eso tiene esa gran cola que ven ahí dibujada, ¿verdad? Su flagelo. Pero para mover ese flagelo o esa cola necesita energía. ¿Y por qué tiene que moverse el espermatozoide? Pues tiene que llegar a buscar al óvulo hasta donde esté. Entonces se emprende una carrera que, como le dije o no me recuerdo si fue con ustedes o con los de diario, pues ustedes son los ganadores, porque el espermatozoide que llegó al óvulo fue quien lo fecundó y dio origen al cigoto, y ahí está usted, pues, ¿cuántos años después? Entonces, por eso necesita toda esa zona o esa pieza intermedia con tantas mitocondrias, para tener la energía suficiente de mover la cola o flagelo hasta llegar y poder fecundar al óvulo. Ahora bien, muchos espermatozoides que ingresan al tracto femenino se quedan sin energía, mueren y hasta el momento en que alguno logra llegar al óvulo y fecundarlo. Pero muchos no aguantan ese trayecto, ¿verdad? Que es en todo el tracto femenino hasta llegar al óvulo. Pero por eso necesita mitocondrias y mucha energía para mover ese flagelo y tratar de sobrevivir el mayor tiempo posible hasta encontrar un óvulo para fecundar. Esa es su misión, para eso está programado, para eso está hecha esa célula. Entonces trata de hacerlo hasta que pues se queda sin energía, deja de moverse y prácticamente muere. Eso ocurre con los millones de espermatozoides que ingresan
uno logra fecundar. Luego de lo que es la producción de espermatozoides, ya solo nos queda hablar de la producción de testosterona. ¿Alguien recuerda qué era la testosterona? Si no, búsquenlo. Está en las primeras notas o en las primeras diapositivas de esto. Está en las primeras dos. Ahí les platicamos de los gametos, de los sistemas reproductores La y primera también, hormona sexual del hombre. excelente. Muy bien, Ángel. Hablamos también de las hormonas. Y la testosterona es la hormona masculina por excelencia. Es la que los hace incluso actuar tan diferentes. Miren, por ejemplo, ante una situación en la que la mujer tal vez buscaría otras vías para solucionarlo, a veces los hombres van y se agarran de golpes. Y alguien dirá, es que no los entiendo, ¿por qué son tan agresivos o por qué van de una vez a atacarse o algo así? Pues es simple, ellos tienen más testosterona que las mujeres, entonces actúan de una manera diferente. Esta hormona tampoco es que no esté presente en la mujer, sí está presente, pero en una cantidad mínima. Si una mujer presenta elevados niveles de testosterona, puede hasta tener barba, mucha vellosidad en la cara, problemas con la menstruación. Entonces, para nosotras es dañina tenerla en grandes niveles. Pero en el cuerpo masculino es normal que la testosterona tenga niveles más altos, porque es la que les da incluso el desarrollo de características sexuales secundarias. La voz gruesa, hombros anchos, barba, a los que les sale barba, ¿verdad? Algunos pues no tienen esa cantidad de vellosidad en el rostro, pero depende, ¿verdad? Entonces, la testosterona es específicamente para el hombre, ¿verdad? Entonces son las células intersticiales producen testosterona, el producto hormonal de los testículos. Entonces, la testosterona se genera en células que encontramos en los testículos. Ahí es donde se genera. Entonces, durante la pubertad tenemos ahí la FSH o la hormona estimulante de los folículos. Esta estimula los túbulos seminíferos para producir espermatozoides. Cuando se activa, ¿verdad? En la adolescencia, en la pubertad. Antes de ello, pues estaba dormido todo ese sistema, no se usaba. En la adolescencia se activan las hormonas que son las que van a generar los cambios. Y por eso es que cuando están los adolescentes es que dicen, es que tienen las hormonas alborotadas. Y no es tan falso, porque realmente el cuerpo del niño cuando entra a la adolescencia tiene que enfrentarse a muchos cambios hormonales, niveles de hormonas que se elevan y generan la maduración de estos órganos. O sea, es un cambio drástico. Incluso si usted busca el significado de la palabra adolescencia, es una etapa en la que hay dolor. ¿Por qué? Porque vienen cambios incluso en el cuerpo, en la voz, en todo eso se genera dolor emocional y en algunos casos físico, porque crecen a ritmos muy diferentes. Entonces, sí es un proceso complicado biológicamente para el cuerpo. Y no digamos emocional, por eso es que a veces no nos gusta tratar con adolescentes porque son muy irascibles o piensan que nadie los comprende, pero es por esta misma etapa por la que están pasando. Hay una razón psicológica y biológica. Entonces hay que tratar de comprender, ¿verdad? Entonces, imagínense, en la pubertad se activa la hormona estimulante de los folículos, la FSH, y empiezan a producirse los espermatozoides, ¿verdad? Las células intersticiales, que son las que están ahí entre el tejido, se activan a través de la hormona luteinizante. Luteinizante, perdón, es que ese nombre siempre se me complica. La hormona luteinizante o la LH, que se libera por la glándula pituitaria anterior. Esa glándula está en el cerebro, ¿sí? Ahí está la pituitaria anterior y posterior. Está en el cerebro. Desde ahí va la orden que llega hasta el tejido de los testículos y le dice, bueno, empiece a liberar testosterona que empiezan los cambios.
O sea, desde el cerebro viene la orden. Y desde ese momento, la testosterona se produce continuamente, más o menos a lo largo de la vida del hombre adulto. Se mantienen esos niveles de testosterona. El aumento del nivel de testosterona en la sangre de los individuos jóvenes estimula los impulsos del desarrollo del adolescente, estimula el crecimiento de los órganos reproductores a su tamaño adulto, refuerza el impulso sexual y produce la aparición de las características sexuales secundarias masculinas. Son incluidas por las hormonas sexuales de los órganos no productores. A ver, eso es otra cosa. Las características sexuales secundarias masculinas son las que les mencioné, cuando ya un adolescente se diferencia, porque cuando somos niños, a veces hasta confundimos a los niños con niñas si les dejan crecer el cabello, o confundimos a las niñas con niños si les cortan bien pequeño el cabello. No sé, ¿verdad? Hay cuestiones así. Los niños casi no se diferencian. Anatómicamente se ven muy parecidos, pero al llegar a la adolescencia allí se notan las diferencias. El cuerpo femenino se desarrolla de una forma y el cuerpo masculino se desarrolla de otra. Les cambia la voz, produce más vello facial, su cuerpo empieza a cambiar. Algunos pues tienen aquí una explosión de crecimiento, por eso tal vez en sexto primaria las niñas son más altas que los varones y en básicos vemos a los varones que dieron un gran estirón y las niñas se quedaron más bajitas, porque en este momento ocurren muchos cambios por la liberación hormonal, incluye el crecimiento. Entonces, los varones tienden a tener más masa muscular, una altura más pronunciada que las mujeres. Es anatomía nada más. Entonces, es gracias a la testosterona que se dan estos cambios, pero toda hormona viene como una reacción en cadena, ¿sí? Una hormona estimula a otra, esa otra estimula a otra y así se van hasta que el cuerpo produce la cantidad de testosterona adecuada para los cambios de la adolescencia. Entonces, podríamos decir que la producción de testosterona depende de la FSH, la LH y la acción de la glándula pituitaria en el cerebro, que vienen a activar todo este proceso. Pero si yo les pregunto en dónde se genera la testosterona, la respuesta es en los testículos. Allí en esas células, las que no se dedican a formar espermatozoides son las que se dedican a formar testosterona. Entonces, los órganos reproductores primarios masculinos son los testículos. Ahí se genera lo más importante, los gametos y la hormona sexual. Entonces, son los órganos más importantes de todo el sistema reproductor masculino. Veamos, yo creo que ya solo me falta esta última, sí. Entonces, de esta anterior, no sé si hay alguna duda o alguien esté anotando para pasar rápido a la última y terminar la clase de biología. Bueno, si no hay, se acuerdan por favor de descargar sus guías, se las coloqué el domingo pasado en Geducar. La guía de biología y la guía de química se subieron. También les compartí el enlace para que no se pierdan de esta clase y se conecten desde las 7. Entonces, aquí vamos a terminar el sistema reproductor masculino, que es cómo se genera la producción de estas células. Entonces, entre las características secundarias masculinas tenemos a las siguientes. La voz se hace más grave conforme la laringe aumenta el tamaño. No sé si han visto el cuello de algún compañero varón o de alguien en su casa que sea hombre. Si ustedes lo observan, ellas tienen la famosa manzanita de Adán, que es como una pequeña protuberancia aquí en el cuello, se les ve hasta saltada. Y si usted ve el cuello de su mamá o su propio cuello, si es mujer, no tiene ese abultamiento, porque nuestra laringe no aumenta el tamaño y por eso tenemos una voz un poco más suave, más aguda que la de los hombres. En cambio, ellos, su laringe aumenta el tamaño, se les ve la manzana de Adán aquí en el cuello y la voz se hace más grave, más ronca. Se diferencia bastante. Cuando son niños, pues tienen una voz más aguda, pero en la edad adulta eso cambia. No en todos los casos, hay excepciones, pues, pero la mayoría cambia de voz.
En el punto número 2, aumenta el crecimiento del pelo por todo el cuerpo, particularmente en la zona de las axilas, púbica y en la cara. En el caso de los hombres, pues la barba y el bigote. Cuando están comenzando, a veces andan ahí orgullosos de su barba y su bigote y tienen unos cuantos vellitos ahí nada más, pero está empezando a surgir. Entonces, ese cambio se da gracias a la acción hormonal. Se incrementa el tamaño de los músculos esqueléticos para producir la masa muscular más pesada típica del físico masculino. Entonces, normalmente los hombres tienden a tener más masa muscular que nosotras. Y si pues hace ejercicio, la va a desarrollar aún más. Tiene esa predisposición, les es más fácil ganar músculo que las mujeres. Pero pues depende también qué actividad física haga. Y hay un aumento del peso del esqueleto debido al crecimiento de los huesos y un incremento en su densidad. Son de huesos más resistentes, más densos y por eso suben de peso también. No es que se engorden, sino que los huesos se vuelven más fuertes, más densos. Y como la testosterona es la responsable de la aparición de estas típicas características masculinas, a menudo se denomina también la hormona masculinizante. Es la responsable de hacer masculinos a los hombres, pues. Y en la mujer sí nos puede causar, pues, molestias, problemas hormonales. Entonces, es la testosterona la que hace que cambien y, pues, tengan sus características propias de los hombres. Ya vamos a hablar en el caso de la mujer, cómo es que los estrógenos y la progesterona pues nos hacen ser diferentes. Hormonas que están presentes en cantidades muy, muy pequeñas en los hombres, ¿verdad? Por eso no se vuelven femeninos, sino se vuelven más masculinos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase de biología. Con esto terminamos ya el sistema reproductor masculino. Ya el siguiente tema es el sistema reproductor femenino, ¿oyeron? Entonces aquí vamos a detener esta clase.